Tomen nota, por favor, y no soy quien para darle tareas, pero ustedes mismos autoimpónganse la tarea de buscar algunos conceptos, ¿no? Muchas veces nos sentamos frente a una computadora a hacer cosas que no nos sirven de mucho, pero si parte del tiempo que nos tenemos a la computadora buscamos conceptos como PBI, como inflación, verán cómo eso poco a poco le va a dar a ustedes un valor agregado muy importante en su formación profesional. Háganlo. Bueno, entonces, riesgo, ¿no? Yo creo que ya simplemente corroboro lo anterior. Pasemos a la siguiente. Aquí estamos ahora en algo nuevamente pesimista. ¿Por qué? Porque el Perú siempre, como cualquier país, tiene que tener un resultado económico. Y si el Perú lo dividimos en dos partes, la parte financiera y la parte no financiera, o sea, si sacamos todo lo que es financiero y entramos realmente a lo productivo, estaremos hablando del sector público no financiero, el SPNF, sector público no financiero. Ese resultado, esa parte de la economía, la parte más importante de la economía, porque es la parte productiva, el sector real de la economía, en los términos pesimistas se prevé que va a ser negativo sus resultados. Es decir, sus ingresos van a ser menores que sus egresos. Y pues, en el término optimista va a crecer, pero no mucho, ¿no? Vean cómo eso sí debe preocupar, porque de todas maneras es un indicador que de alguna forma pesa mucho en la decisión también de los inversionistas foráneos. En el lado derecho tenemos sí algo más positivo. Vean cómo se van compensando las cosas, ¿no? La deuda pública. El Perú, como cualquier país, como cualquier empresa, como cualquier persona, tiene deudas. Eso es lo que se llama la deuda pública. Y la deuda pública puede ser con los mismos peruanos, que se llama deuda interna, o con extranjeros, que se llama deuda externa. Esa deuda ha ido disminuyendo. Hace 4 o 5 años, la deuda era, en porcentaje PBI, casi 38%, voy a redondear, 38%. O sea, de cada 100 soles que nosotros producíamos al año, estaban empeñados, porque le debíamos a alguien, casi 38 soles. Ese es el mensaje de la primera barra del 2005. Porque ese es un porcentaje del PBI. Si nosotros debíamos 37.7% del PBI, entonces eso es clarísimo, ¿no? Imagínense que cualquier empresa, trasladen estas cifras a una empresa, que una empresa produzca como 100, pero su deuda es como de 38. Entonces esos 100 tiene que sacar 38 para pagar deuda, y le quedaría muy poco para sufragar o solventar los demás gastos. Algo estaba el Perú. Felizmente que eso ha ido bajando, ahora estamos en 22,1% y esperamos terminar el año más o menos 19 o 20%. Entonces hay que ver y quizás aplaudir el proceder, la forma de actuar de los dirigentes financieros del Perú, porque están comprando deuda y lo están haciendo a un plazo mayor y a un costo más bajo, ¿no? Y ahí está el reflejo, el resultado de esa política financiera. Y aquí llegamos a donde quiero llegar, vinculado con lo que a ustedes les interesa. La inversión pública. Es decir, en todo país, y el Perú no es la excepción, puede invertir el privado y puede invertir el gobierno. Cuando el gobierno invierte, a eso se le llama inversión pública. Entonces el Estado invierte lógicamente en educación, en salud, en carreteras, en vivienda, y eso se refleja, también se mide, en un porcentaje del PBI. Actualmente estamos más o menos en 4% del PBI, gracias al Fondo de Inversión para los Gobiernos Regionales y Locales. El FONIPRED es un fondo que se ha creado recientemente, pero ¿en qué consiste? En un mecanismo
que pretende descentralizar la inversión pública. ¿Por qué? Porque el FONIPRED es un fondo que se destina para la inversión en gobiernos regionales y locales, o sea, fuera del... Y eso simplemente que ha permitido que crezca nuestra inversión pública casi en medio punto. Entonces pensamos que está en 4,2%. Pero no es suficiente, lamentablemente no es suficiente, como veremos en las siguientes diapositivas. Alguien se preocupó, la cuenta abajo, Global Competitiveness Report, alguien se preocupó de medir la calidad de la infraestructura de un país. O sea, qué tan buena o qué tan mala es la infraestructura del Perú. Sus carreteras, sus puentes, sus hospitales, sus colegios públicos. Y le dio un puntaje de 1 a 7. Y lamentablemente, si comenzamos de izquierda a derecha, el Perú está en segundo lugar. Pero ese segundo lugar no es honroso, en este caso. ¿Por qué? Porque tiene muy bajo puntaje. El máximo puntaje es 7. Pero, por ejemplo, no le olviden qué país está a la derecha. No, ese es a la izquierda. Tailandia. Por ejemplo, Tailandia está más o menos en 4,5, casi 5, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero Perú no llega ni a 2,5. Es como estar desaprobada, porque ¿cuánto sería 11 si el puntaje máximo es 7? Sería más o menos 3,8 más o menos, ¿no? Entonces Perú ni siquiera llega a aprobar. O sea, la calidad de la infraestructura en el Perú deja mucho que desear. De ahí que la inversión tiene que estar a tallar. No hay ninguna otra manera de corregir estos indicadores si es que no se motiva y se concretiza en algo que se llama la variable inversión. Y la inversión puede ser pública y privada, y también puede ser asociada, como veremos al final de esta reunión. Pero en realidad, estos son los segundos puestos que no nos honran, al revés, ¿no? Nos dejan un poco mal. Aquí estamos en segundo puesto, pero mirando las tablas de posiciones de abajo hacia arriba. Y ahí vean ustedes algo que tiene mucho que ver con lo atractivo que es un país, a pesar de todo, ¿no? Los costos logísticos. O sea, si yo quiero vender algo, traerlo de afuera, venderlo acá, si me cuesta 100, para colocarlo, ¿cuánto más debo sumar? En el Perú, eso que me cuesta 100, logísticamente aumenta en 32, o sea, van a ser 132 para poder colocarlo en el mercado. Entonces, el costo logístico en el Perú es de 32. Y vean cómo países como Singapur, Estados Unidos, tienen 10 o menos, o los países que están en la Organización del Comercio. Entonces, hay una relación de 4-1. Entonces, somos muy caros. Hay que corregir ese tipo de eficiencia, ¿no? Eso es política, nada más, ¿no? Por ejemplo, puertos más eficientes, impuestos menos onerosos, se puede optar por varias cosas. Pero, definitivamente, es otra de las cosas que nos deja mal parados, los costos logísticos. ¿Qué hacer para paliar, para mitigar esa deficiencia de inversión? Es lo que se llama ahora las APP, las asociaciones público-privadas. Las APP son las asociaciones público-privadas. Es decir, la inversión ya no se debe atacar solo como inversión pública, sola, o como inversión privada, sola. Así como el buen pisco es acholado, igualmente la inversión también debe acholarse. Debe tener algo de pública y algo de privada. Y para eso ha nacido el sistema de las APP, asociaciones públicas privadas. Entonces, esa es una forma de cofinanciar